El olor a sopa de lentejas llenaba mi pequeña casa, un olor que me recordaba a mi juventud, a la casa de mi madre. Era mi ritual diario. Cada atardecer, preparaba una olla grande. No era para mí sola, por supuesto. Lo hacía para ellos, para los que se sentaban en la plaza, en el banco de siempre, con el frío calándoles los huesos. Ellos eran mi compañía. Mis hijos se habían ido, mi marido ya no estaba, y estos hombres y mujeres sin hogar, con sus historias silenciosas en los ojos, me daban un propósito. La rutina era simple. Esperaba a que el sol bajara, y salía con mi olla humeante y un puñado de cucharas de plástico. Ellos me veían llegar y me sonreían. Nunca decían mucho, solo daban las gracias con la mirada. Había un hombre en particular, siempre serio, con una barba canosa y una mirada profunda, que siempre esperaba en silencio. Él nunca me miraba a los ojos, pero siempre aceptaba su plato con un leve asentimiento de cabeza. Un día, los problemas empezaron. Llegaron unos hombres con trajes, con papeles y planos. Me dijeron que mi casa iba a ser demolida para construir un complejo moderno. Me explicaron que mi barrio estaba obsoleto y que yo tenía que mudarme. Me quedé helada. Esta casa era todo lo que me quedaba, el único lugar donde podía sentarme en paz y mirar las fotografías de mis seres queridos. Me negué a irme. Les dije que esta era mi vida. Se rieron. Me dijeron que una viejecita no podía enfrentarse al progreso.